Hola Luisa. Hola, hola Gloria. Oye, qué foto más bonita hiciste de la Concha. Te pedí que hicieras una foto de la playa que tenías más cerca. Yo he puesto la que tengo en Facebook, que es una foto de Playa América, en el Valle Miñor, aquí justito al salir de Vigo. Y la tuya es preciosa. Sí, bueno, aquí las vistas, San Sebastián para un fin de semana está muy bien. ¿Qué hace una salmantina? ¿Qué hace una salmantina en San Sebastián? Cuéntanos. Pues complicado, cosas del amor. Pero bueno, pues conocí a alguien, viví aquí y al final, pues si quieres tener una relación, pues alguien se tiene que mover. Y al final me moví yo. Muy Y bien. bueno, y aquí Tienes estoy, aquí sigo, hace ya 14 años sigo aquí. 14 años. O sea que 14 ya años. conoces eso bastante mejor que yo. La verdad es que a mí el País Vasco me ha intrigado mucho desde que empecé en la asociación, cuando hablamos español, porque para empezar me parece que de España, de todas las comunidades con problemas, es la que tiene la problemática que a mí me preocupa más. Me parece que además la gente ahí, pues profesores, las familias que realmente están luchando por los derechos de sus hijos en el tema lingüístico, están muy solas y yo creo que en el resto de España están tan preocupados con las noticias tremendas que vienen de Cataluña que se da poca importancia a lo que pasa ahí. Y además me intriga mucho la sociedad vasca. Yo he descubierto algo completamente nuevo desde que os conocí a vosotros, desde que empezamos a hacer ahí la asociación. Voy, como sabes, una vez al año, hacemos una reunión, una comida, y sois de la gente que tenemos en España de lo mejorcito, o sea, muy buena gente, muy comprometida, muy auténtica. Pero sin embargo, claro, yo veo que en la sociedad hay cosas que a mí se me escapan. O sea, yo no acabo de entender cómo es posible que una sociedad que es mayoritariamente hispanohablante renuncia a su lengua materna y consiente que a sus hijos se les someta a una inversión así, una inversión obligatoria en una lengua como el euskera, que, a ver, a mí me parece estupendo que se estudie en lengua materna, además lo defiendo, lo he defendido siempre y creo que si tú tienes como lengua familiar el euskera, debes intentar que a tus hijos se les enseñe en esa lengua al menos la primera enseñanza, pero cada lengua pues tiene sus circunstancias y a mí me parece incomprensible lo que pasa ahí. Entonces tú a veces has hablado conmigo y me has dado tu opinión y me parece una opinión muy interesante porque es la opinión de una persona muy inteligente y que además lo ve, habiendo estado ahí muchos años, pero habiendo partido de otra realidad, que es lo que tú vivías en Salamanca, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que la gente traga? Es decir, ¿creen que es más interesante para el futuro de sus hijos porque lo han convertido en algo imprescindible para optar a un puesto como funcionario? ¿O tú crees que tiene otros ingredientes? Es decir, que la gente quiere crear patria. Es decir, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa? Pues la verdad es que no lo sé. Es decir, la gente renuncia, pero renuncia a muchas cosas. Es decir, y entonces, y lo ven como que lo normal. Es decir, aquí renuncias a que tengan una educación en su lengua materna, cuando está demostrado que estudiar, que el nivel va bajando año tras año y que cada vez el nivel es peor y los resultados son peores, pero lo aceptan. Primero, porque no se quieren significar. Ya. Es decir, primero, yo quiero ser, yo no me quiero significar. Yo no voy a luchar ni siquiera por mis derechos. Es decir, a mí me ha sorprendido muchísimo conociendo a gente y durante estos años que la gente incluso no lucha por sus derechos. ¿Pero es en general En o es general, en general? en Ujú. general. Es decir, en general a la gente no le importa. Es decir, no sé cómo decirte, mi hijo va al colegio que más castellano da, que es un tercio, el que más castellano da en toda Guipúzcoa, en teoría un modelo en castellano, y bueno, con la nueva ley, pues estaba segregado por sexos y por la nueva ley se tiene que unificar, y eso era un problemón en el colegio, y no es un problemón que ahora están dando más euskera que castellano, en un modelo A. Sí, bueno, Eso a no ver, es un problema. Eso no es un problema para las familias.
El problema es que el año que viene vengan chicas al colegio. Eso es un problema. Sí. Es curioso porque, a ver, hay mucha gente que no sabe que, y es una pelea que tenemos continuamente con las personas que llevan educación en algunas comunidades, porque nos dicen que es obligatorio el 25%, no puede haber líneas. Yo no, mire, eso no es verdad, porque si usted está al tanto de la legislación, sabrá que hay doctrina del Constitucional que avala el modelo de líneas, es decir, el modelo de libertad de elección de lengua. También hay otro modelo, que es de conjunción, que es el que se puede aplicar. Que entonces, pero en el caso del País Vasco... Los vascos, el gobierno vasco es muy sutil. Pero no solamente Luisa, lo han estado boicoteando durante años y la gente no ha hecho nada. A ver, que ha sido continuo. A ver, aquí son un poco muy maquiavélicos los vascos, ¿vale? Es decir, no van a ir... Nos van a crujir, Luisa, no digas eso, que nos van a crujir. Lo siento, pero es así. Es decir, aquí la gente no va de cara. Es decir, los catalanes son unos brutos, pero yo quiero esto y lo digo a la cara, ¿vale? Lo estoy haciendo mal. Aquí están haciendo exactamente lo mismo, pero bien calladitos, soterrado. A ver, aquí la inmersión es ilegal, No hay ninguna ley que la sostenga. Incluso la nueva ley vasca de educación del 21 de diciembre pasado, es decir, de hace 4 días, te dice que hay 2 lenguas oficiales, el euskera y el castellano. Te lo dice. Entonces, ¿qué es eso de la inmersión? La inmersión es ilegal. Pero a ver, pero ¿sabes qué pasa? Mira, nosotros vamos conociendo cómo funciona cada comunidad autónoma a base de tratar con las administraciones, sobre todo con las consejerías de educación. En Cataluña presumen de lo que hacen. Sí. En Galicia lo tienen totalmente tapado, pero bueno, porque ya sabemos que aquí pues impera la ley del silencio, ¿no? En Baleares son así. En la Comunidad Valenciana, bueno, hacen como que no pasa nada, pero saben qué pasa y están intentando arreglarlo sin arreglarlo del todo. Pero lo del País Vasco es completamente diferente. Tú llamas a una consejería y te tratan como si... Pero usted cómo no ve, pero si tenemos una maravillosa organización del sistema educativo, ¿cómo usted no lo ve? Pero en el mejor de los mundos viven, en el mejor de los mundos. Pero les da mucho miedo que se sepa. Es decir, claro, sí. Un poco lo que dices tú de que son bastante civilinos porque no quieren que fuera se hable de esto, ¿no? Y claro, les va saliendo muy bien porque como la gente no protesta, mira, los casos que hemos tenido nosotros, tú lo sabes, han sido, o sea, los casos que han llegado a formular una queja, una petición formal. El resto pregunta, pero al final no hace nada. Tuvimos el caso de aquella chica inglesa que estaba desesperada, que tenía un novio en San Sebastián y un niño pequeñito, con unos problemas horribles porque no se enteraba de nada, que se fue a vivir a Málaga. Casos de personas, de buenos profesionales que se quieren instalar y no se van, deciden quedarse donde estaban, porque nos piden información y dicen, yo allí no me voy. Claro. Y tú, bueno, y aquella chica, ¿te acuerdas que nos había llamado que viajaban mucho y tenía muchos niños, que conseguimos que le dieran un colegio modelo A, así, así? Bueno, y tú eres una luchadora que has conseguido incluso que te paguen el autobús porque ha tenido que desplazarse para tener un cole con algo de español y tal. El resto preguntan, pero no hacen nada. Pero es que es muy duro. Es decir, yo ahora mismo, visto en perspectiva de 10 años, no sé si lo haría. Te lo digo así de claro. Es decir, no sé si la opción hubiera sido quedarme aquí y seguir y continuar o haberme ido cuando a los 2 o 3 años con el crío. Es decir, pensándolo fríamente, porque cada vez es un pasito más, un pasito más, un pasito más. Yo he luchado, he ido a los tribunales 3 veces y lo he conseguido, ¿vale? Entonces, lo he conseguido, pero porque he luchado. Pero los primeros años yo sola fueron durísimos, pero durísimos a unos niveles. Y claro, tampoco no tenía información, no sabía cómo hacerlo, es decir, era yo contra el muro. ¿Y qué es lo que más te dolía? De lo que te pasaba, ¿qué es lo que a ti te hacía más daño? La humillación, es decir, te humillaban. Es decir, el gobierno vasco te humillaba. Te llamaba menudo par de analfabetos, ¿qué guerra nos estáis dando?
si no estás a gusto aquí, esto es lo que hay, vete de este país, que no me lo dice la funcionaria de al lado, me lo dice la delegada de educación, ¿vale? Es decir, cosas de... a mí lo que más me ha dolido todo es que me he caído del guindo o he perdido la inocencia. Es decir, yo pensé que las leyes se cumplían. Fíjate qué cosas. Y que la administración, que es el Estado, cumplía sus propias leyes. Y aquí he comprobado que no. Es decir, aquí he comprobado que ellos lo saben. Es decir, hasta el punto de una consejera de educación hacerte una contestación falsa, con informes falsos, que lo puedes constatar tal, y sabe ella que es falso. Y hablas con la responsable de allí y dices, sí, ya sabemos que es falso, pero por 100 euros no vas a denunciar. Sí, eso tú sabes que a mí me pasó llamando a Fiscalía, sí, porque habíamos pedido una solución para una familia y no nos contestaban, y cuando al final nos contestaron era una respuesta que era una vergüenza, y yo llamé, porque a veces digo, mira, Gloria, no llames porque te vas a poner de mal humor, pero siempre me puede la necesidad de información, ¿no? De tener información, de saber más, de que esa persona me diga y saber por dónde va, es decir, cómo respira, ¿no? Y fue de las llamadas más hirientes, o sea, de las respuestas más hirientes que obtuve. Pues como tú dices, te humillan, es decir, pero ¿ustedes de qué van? Es que aquí la gente quiere esto. Esos son ustedes que le tienen manía a los idiomas. Oiga, mire, no te dejaban ni hablar. O sea, te comprendo perfectamente porque veo que yo no creo es... que empecé esta lucha, es decir, yo empecé esta lucha por la humillación, es decir, la humillación, el desprecio, es decir, te tratan como si fueras basura directamente. Es decir, que yo pago mis impuestos, señora, que su sueldo sale de mis impuestos. ¿Sabes? Una familia de León que también tampoco se empeñaban en no darle plaza a su niño, querían meterlo en una icastola y el niño se mordía las uñas, llegaba a casa con los dedos fácil, porque el pobre niño es que no entendía nada de lo que decía la profe, era un niño muy pequeño. No. Acudimos a la administración, pues los trataban como eso, como lo que tú dices, como si fuesen unos bichos raros, idiotas, que no sabían lo que era mejor para su hijo. Pero ustedes, ¿qué les pasa en este plan? Sí. Sí. Y a ver, y yo no sé cómo decirte, que es que, a ver, es que una administración pública, es decir, y encima, es decir, no te puede amenazar. Es decir, a mí me han amenazado. O aceptas un modelo de, o no te escolarizamos a mi hijo, a tu hijo. Es decir, amenazas. ¿Sabes lo que es una amenaza? Sí. Una responsable y no fue una amenaza, la cumplió. Le negaron la escolarización a mi hijo por no aceptar un modelo D. Es decir, lo más duro es ver, pues ahora que han venido estos de la Unión Europea y se han sorprendido que en Cataluña, ¡ay!, que no se cumplen las leyes. No se cumplen las leyes. Pero es que lo curioso es que yo, si no cumplo las leyes, me las hacen cumplir. Y la administración pública. Es decir, y lo de educación es más sangrante todavía. Es muy sangrante porque los profesores, es que muchas veces eso es maltrato. Es decir, muchas veces estás llegando al límite del maltrato. Es decir, dejar a unos niños sin comer porque en el comedor están hablando en español, eso es maltrato. Sí, y eso de verdad que yo apoyo lo que tú dices, te lo digo por si a alguien se le ocurre, como pasó con algún político, denunciarlo. Yo eso lo he oído muchas veces y lo he oído hace poco de un colegio y me dijeron, mire, a los 2 niños que hablan español los dejaron para el final, o sea, tuvieron que comer después que los otros. Y a mí que me denuncie, porque esto va a misa. Esto es así. Y la gente que vive de espaldas a esto y que compra el mensaje guay del Paraguay, de qué bonitas son todas las lenguas, vamos a la diversidad y hay que extenderlo, que vean, que sepan que esto es verdad, lo que contamos nosotras no es un invento. Y se está generando un conflicto en muchos lugares. En la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, en localidades pequeñas, pues una localidad en concreto que iban a coger firmas y al final se echaron atrás los padres, tenían problemas incluso en el parque infantil, porque algunos les decían que como sus hijos hablaban español, contagiaban a los suyos y al final acababan todos hablando en español. O sea, cosas... a ver, que yo te lo digo,
Yo te lo digo no porque lo haya oído o porque alguien me lo ha contado. Yo lo he vivido, ¿vale? Aquí en San Sebastián. Pero es curioso, porque fíjate, Luisa. En un parque público que salía en un colegio con los niños de infantil. Yo lo he visto. Sí, que sí. Mira, tenemos tantos testimonios que es imposible. Entonces, que todo el mundo a mí que no me cuenten historias, pero es que lo malo es que esto lo sabe todo el mundo, ¿vale? Es decir, es que el Ararteko, que es el defensor del pueblo vasco, lo sabe. Lo sabe. Y Sí, pero no se quiere nada. mojar. No se quiere mojar. Quiere mojar. Y además, ¿sabes? Y la excusa que te dan. Sí. A ver, a mí ellos habían movido cuando hicimos el trabajo de los colegios aquí en Guipúzcoa, los modelos, qué colegios había. Pues yo se lo mandé al Ararteko y le dije que se está incumpliendo la ley. Y ella fue la que me pidió una cita aquí en San Sebastián. Vino para hablar conmigo en la sede del Ararteko. Sí, el trabajo está muy bien, los datos son bien, tal y cual, pero ten cuidado, no vaya a ser que te quiten el niño de ese colegio. Sí. Y además, es decir, que me lo diga la responsable de educación, que es jurista del Ararteko, la señora Aguirre, no me fastidies. Es decir, ten cuidado, ten cuidado. Bueno, ¿qué vas a contar? Todas las cosas que nos han pasado en todas las comunidades autónomas. Pero ahí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Es que, a ver, yo el otro día estaba hablando con un responsable de un sindicato de profesores de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y ellos están apoyando pues que se continúe como estaba el sistema hasta ahora, que era un desastre, y no quieren que haya ningún cambio y tal. Yo le decía, pero ¿en ustedes qué pesa más? ¿La conservación de la lengua? ¿O es que ustedes creen que realmente esto es bueno para los alumnos? Lo que igual me parece un disparate. No me supo contestar. Pero en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, cualquiera que se acerque un poco a la historia y a la evolución del euskera, desde el vascuencio, desde los dialectos vascuences hasta el euskera, pues se encontrará con la sorpresa de que realmente las lenguas que existían de verdad, o sea, las lenguas que hablaba la gente, que eran dialectos diferentes, diseminados por la geografía de la Comunidad Autónoma Vasca y parte de Navarra, no son lo que no es lo que estudian los niños. O sea, los niños no están conservando una lengua, están estudiando en un batúa que se creó después de muchas discusiones a lo largo de varias décadas, las que se pusieron de acuerdo y decidieron, bueno, pues tomar la variante labortana y el guipuzcoano, mientras que Sabino Arana quería que se basara la lengua nueva en el vizcaíno. Es decir, hubo una serie de discusiones y han inventado un idioma, han inventado, pues, una ortografía. Es una lengua que no tenía literatura. Entonces, realmente, yo podría entender que alguien quisiera conservar la lengua que se ha hablado en su familia desde hace siglos. Pero lo que están estudiando tampoco es eso. Entonces, al final, parece que todo consiste en crear un elemento que los una a ellos frente a los demás. Entonces, es un ingrediente más que añadir a todo lo extraño que es la situación en la comunidad vasca. A ti, por ejemplo, en el colegio, ¿te han ayudado las demás familias? ¿Tú cómo ves, cómo te ven a ti? ¿Tú cómo te sientes? Yo casi me tengo que esconder, ¿sabes? Yo casi me tengo que esconder. Y bueno, y a mí un día, no sé qué fue, en el chat del colegio puse una noticia de la ley nueva de educación, lo que estaba negociando y tal. Y me llamaron al orden. Me dijeron que eso era política. Y que tú tienes la suerte de que tu hijo es un fuera de serie, creo que es un niño extraordinariamente inteligente. Y entonces eso es una suerte porque en clase probablemente pues los demás alumnos pues también lo consideren muy bien y tal. Si no, a lo mejor también podrías haber tenido problemas como han tenido otros, ¿sabes? A ver, honestamente no sé cómo decirte. El colegio es muy bueno, ¿vale? Pero yo no sé hasta qué punto no me voy a replantear irme con el crío, ¿sabes? El niño va a empezar la ESO ya. Y aunque el colegio es bueno, pues al final, pues tienen que enseñar lo que pone en los libros, ¿vale? Y entonces, básicamente, pues aquí yo lo comparo con mi sobrina que está estudiando en Salamanca. Es que los contenidos que está dando allí, por ejemplo, en historia, en ciencias sociales, incluso en ciencias naturales,
pues no tienen nada que ver. ¿Vale? No tiene nada que ver. Y hay un elemento que mucha gente no tiene en cuenta, y es que en las comunidades autónomas con 2 lenguas, además de tener que estudiar las asignaturas en otra lengua, los niños tienen 3 horas por semana menos de inglés, matemáticas y lengua española, porque esas horas que se dedican al estudio de la lengua autonómica se detraen ahí. Yo te lo digo porque como profesora de inglés me desesperaba, íbamos siempre con la lengua de fuera porque no conseguíamos acabar el libro. ¿Por qué? Pues porque teníamos 1 hora menos por semana. En el colegio donde va mi hijo no hay ese problema, porque como es trilingüe, en principio tiene 5 horas de lengua castellana, 5 horas de inglés, 5 horas de matemáticas y 5 horas de euskera a la semana. Pero eso ya son 20 horas. Sí, sí. Y una cosa, Luisa, que a mí me importa mucho porque te estaba oyendo hablar ahora, ya dijiste 2 veces lo de marcharte y tal. A ver, ¿eso cómo repercute en una familia? Porque tú tienes una pareja que tienes profesor de universidad, creo, ¿no? Es una persona que tiene... Es investigador científico, tiene su plaza aquí. Claro, es muy complicado. ¿Cómo te vas a marchar? ¿Cómo haces? Pues él trabajaría un tiempo online y luego se vendría pues 2 semanas o 1 semana. A ver, no lo hemos planteado porque es muy complicado, porque al final te estás jugando a la familia, pero es que... Claro. Es decir, te estás jugando a la familia, pero lo que yo estoy viendo es que pasito a pasito, yo hace 6 años, cuando empezó, 5 años, cuando empezó en este colegio, en primero de primaria, era un modelo A, las comunicaciones eran en castellano. Ahora ya empiezan las comunicaciones primero en euskera y luego en castellano. Bueno, tú sabes que una de las conclusiones de los diputados, de los eurodiputados que estuvieron en Cataluña era que las comunicaciones en los coles tenían que ser de los 2 idiomas. Esa comisión, esa misión, estaba formada en gran medida por eurodiputados del Partido Popular. Ellos, donde están gobernando, no dan las comunicaciones en español. O sea, que es toda una hipocresía. No, a ver, aquí no es como en Galicia o como eso, que te dan la comunicación y sabes algo de qué va. Es que en el euskera es que no sabes de qué va. Claro. Es decir, no es que sean más tolerantes en el País Vasco porque te pongan las comunicaciones en los 2 idiomas. Es que como te lo pongan en euskera, el 70 o el 80% de la población no sabe qué pone. Hombre, no hay más que ver las cifras de las estadísticas de hablantes. Desde el año 72, que fue la primera que se hizo más en serio, es que el porcentaje de hablantes es bajísimo. Es bajísimo. Y es bajísimo. Y a lo mejor los del valle el valle siguiente, es que no es que a lo mejor mantienen el euskera tradicional, el de los padres, o de los abuelos, de no sé qué, no coincide con este. Sí, entonces, además, sí, eso es cierto. Y además hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque yo siempre pensé que ahí, teniendo en cuenta la dificultad, la difícil comprensión por parte de las personas que hablan una lengua romance como el español, de una lengua como el euskera, como el batúa, no llegarían tan lejos. Y sin embargo, ahora a veces pienso, digo, pero ¿qué quieren conseguir? ¿A dónde quieren llegar? O sea, ¿qué piensan? ¿Convertir el euskera en la lengua? Punto. Sí. Y como segunda lengua tener a lo mejor el inglés y como tercera el español. Sí. ¿Cuál es su idea? Yo, mira, te voy a poner un vídeo, Luisa, muy cortito. Sí. Perdón, sí, acaba, dime. Pero que, a ver, que la mayoría de los centros tecnológicos y la mayoría de esto tienen el nombre en inglés y abajo en euskera. El español se lo saltan. A mí me va la cabeza. Yo soy muy mal pensada en estos casos y suelo acertar, sobre todo viendo toda la historia, los nexos, ¿no? Del nacionalismo vasco con Inglaterra y tal. A mí es algo que me intriga mucho. Y te comentaba que te voy a poner un minutito de un vídeo. Es un corte de un programa que se emitió en una cadena que se llama Onda España. Un ciudadano cualquiera es el que lo grabó. Y entonces hubo una intervención dentro de un debate de una señora que vivía en los años de plomo en el País Vasco, la mujer de un guardia civil. Y su testimonio me impresionó tanto que me gustaría que tú lo vieras y me dijeras si ha habido algún cambio en la sociedad, si tú percibes que las cosas han cambiado a mejor o si de alguna manera, aunque las circunstancias sean distintas, eso sigue ahí. Vamos a ver el vídeo un minutito. Mi niña
tenía 18 meses, se puso enferma y no teníamos seguridad social. Éramos las únicas fuerzas que no teníamos seguridad social. Entonces se me quedó así desmayada, muerta, y a la segunda vez de pasarle, el médico del pueblo nos dijo: ¿por qué no vais a Nuestra Señora de Aránzazu? Allí yo creo que os atenderán. Él creía que nos atenderían. Y allí nos fuimos con 2 compañeros de paisano y yo con mi niña llorando al brazo, pero pues no sabía lo que tenía y tenía mucha pena de ver que mi niña se moría. Yo pensaba que se moría, pero era que estaba muy malita. Y cuando llegamos allí a Nuestra Señora de Aránzazu, aparcamos el coche y si viera la gente que estaba allí fuera esperando a personas, se nos echaron encima del coche. Iros de aquí, perros, vosotros no cabéis aquí. Nos dijeron de barbaridades que yo llorando a lágrima viva y con mi niña que se muere, con mi niña que se muere, y ya salió, armaron tanto follón, salió una enfermera y dijo: ¿qué pasa aquí? Y luego otro chico y dijo: traer a la niña dentro, pero que no pasen los guardias. Me dejaron entrar a mí solita. Y ya el médico dice: hay que ingresar a la niña. Y yo me quería quedar porque tenía 18 meses y decía papá, mamá y poco más. Y me dijeron: ¿usted sabe lo que me está pidiendo? Digo: no, quedarme, que mi niña, si la ingresan en un hospital, está solita. Y ella no conoce. Dice: no, a usted no sé lo que le harían, pero los cristales volarían por el alto si saben que estamos atendiendo a un guardia civil y a su niña. Y yo se me encogía el corazón. Digo: ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada. Y dice: no se puede quedar, señora. Es que si entran y se enteran, no sé lo que le van a hacer. Y al hospital no sé qué pasará. A ver, yo ya sé que hay gente que dirá: bueno, mira esta lo que pone, que tiene que ver una cosa con la otra. Pues sí tiene que ver, y a mí me gustaría que tú me dieras tu opinión. Es decir, ¿ha cambiado la sociedad vasca? A ver, cosas, no es la primera vez que vemos algo así. ¿Tú recuerda ese corto sobre los guardias civiles que estaban, creo que eran guardias civiles, una pareja que estaba muerta en su coche y nadie les hacía caso y allí estuvieron los pobrecitos? O sea, que no es un caso aislado. Entonces, yo creo que ha cambiado. A ver, la sociedad, es decir, ha cambiado en algunas cosas, ya no hay, pero sí sigue, no sé cómo decirte, ha cambiado. Es decir, y se ha notado de hace 10 años para acá, se ha notado, ¿vale? Es decir, se está notando que la gente ya empieza a tener un poco más de libertad. Pero yo te digo, la primera vez que yo sentí esto, porque yo vivía esto es muy bonito, San Sebastián, La Concha, todo es fantástico. Me acuerdo que con mi hijo de meses, pues había ganado una Copa de Europa o algo en Madrid, y yo era del Madrid, y me había regalado mi hermana un trajecito. Pues te estoy hablando de un niño de 9 meses. Y habíamos quedado en el bulevar y le puse, pues la equipación, era agosto, era verano. Le escupieron, ¿vale? Le escupieron a mi hijo de 9 meses. Te estoy hablando de hace 10 años. Mi hijo tiene 11, ¿vale? Es decir, no te estoy hablando de hace 40 años. ¿Y tú crees que eso ha mejorado? ¿Tú crees que eso ahora ya no pasaría? Sí. Al principio, hace unos años, pues no se podía sacar vestir con la selección española, y mi hijo con 2 o 3 años. ¿Y por qué en el pueblo y en Salamanca sí me puedo poner la equipación de España y aquí no? Y ahora sí. Y ahora se ve de muchos equipos, del Madrid, del España. En esto, sí, hay un cambio. ¿Y tú crees que ese cambio es porque a Bildu le va mejor? Es decir, porque se ven ya más tranquilos, porque han conseguido llegar casi a donde quieren. No lo sé. Yo creo que también la gente se está... Pero claro, los pasos son tan de milímetros. Por ejemplo, aquí en el barrio, yo vivo en el barrio de Loyola, y bueno, esto era, es decir, yo cuando vine aquí, esto era Bildu, pero cartel cada día, organización cada día, organizaban hasta juegos infantiles los de Bildu, aquí en la plaza del barrio. Y claro, y todo y tal, y todo lleno de papeles, todo era bien. Ya, o sea que ahora necesitan cacarear menos porque ya están en las instituciones y ya pisan moqueta y ya lo hacen desde allí. Se ha blanqueado mucho, es decir, y porque la gente, al principio, los carteles se quedaban en las paredes.
Los carteles se quedaban en las paredes hasta que la lluvia los tiraba. Y ahora, yo entre ellas, yo al principio llamaba a la policía municipal y le decía, ¿esto qué hace en el portal de mi casa? ¿Sabes? Si hay unos sitios para poner, pues se pone. Y claro, y así, y más gente, y más gente, y más gente. Entonces, ahora la gente ya no acepta eso. Ahora, si ponen a ver, me sorprendió, pues han puesto unas pancartas aquí y duran 2 horas, y antes duraban meses. Sí, pero sin embargo les va mejor que nunca. Sí, pero porque están muy blanqueados. Claro, pero es un poco lo que le pasa al bloque nacionalista gallego, que veremos mañana en las elecciones qué ocurre. Han blanqueado tanto el nacionalismo en la enseñanza, el Partido Popular, que ahora pues es muy difícil asustar con la idea de que venga el bloque, porque bueno, pues ahora la gente lo ve tan normal como votar ahí a Bildu, punto. Entonces ya no necesitan ese activismo negro, ¿no? Quizá. A ver, yo no lo sé, porque por ejemplo, aquí hace unos años ganaron todas las municipales aquí en Guipúzcoa Bildu y fue un desastre. Un desastre, pero un desastre. Sin embargo, hay gente que los ve como buenos gestores. Yo vi alguna entrevista a personas de la calle y le dicen, pero usted no sabe lo que hicieron estos señores en el pasado. Dice, bueno, lo que hicieron en el pasado no me importa. Lo importante es que gestionan. No son gestores. Es decir, no son gestores. Es decir, aquí se decidió que no se podía mover la arena de la playa, de la Concha, cuando estaba Bildu, porque mataba a las especies de la concha. No sé qué especies habrá la concha, pero... No, bueno, eso ya son otras historias. Y entonces la arena con los temporales llegaba hasta la barandilla. Es decir, las escaleras y todo... A ver, pero en algunos sitios la gente ve que como gestores no lo hacen mal, ¿eh? Cuidado. Ver, yo lo que voy es a que separan una cosa de la otra. Es decir, en general la gente tiene ganas de vivir tranquila y de olvidar. Entonces, el asunto del terrorismo a muchos les parece que es algo del pasado y que es mejor no remover. Entonces les ha ido muy bien en ese sentido. Ahora, lo que está claro es que en el tema lingüístico, por ejemplo, están avanzando. No tanto como ellos quisieran, porque cuando prepararon la nueva ley ya han tocado techo. Claro, que vamos a ir en los tribunales, que esto va a ser un cacao, y probablemente el PNV les habrá dicho, mira, no vamos a estar como en Cataluña, con noticias cada 2 días en el periódico, vamos a hacer un tatata, os dejamos en las icastolas, que sigáis haciendo lo que os dé la gana. Bueno, ahora hay que ir acabando, Luisa. La ley aquí, la estrategia, es decir, aquí no... La estrategia es que dan total autonomía a los colegios. Y entonces el gobierno vasco se lava las manos. Claro. Es el colegio. Y tú sabes lo que pasa en los coles porque los profesores de la asociación nos lo cuentan. Que es curioso, algunos nos dicen que esto no tiene ningún futuro porque los chavales cada vez, al menos algún profe sí que nos lo dice, están más hartos y sobre todo los inmigrantes están hasta las narices de que les obligan a y los vascos también. Y entonces, pues que se están rebotando. O sea, que realmente es un experimento que no se sabe dónde va a acabar, pero los que lo estáis pasando mal ahora, pues estáis pagando las consecuencias. Y los datos de PISA están ahí, son un auténtico desastre. Y bueno, a nosotros nos ha parecido muy bien que en la comunidad madrileña han dado marcha atrás en el bilingüismo obligatorio en inglés, que nosotros decíamos que no se puede obligar a todos los niños porque no todos son iguales, porque prescindir del español en asignaturas clave es una pena, no hay por qué. Y bueno, por lo menos han rectificado. Pero yo veo que ahí no rectifican. Aquí no van a rectificar. Bueno, Luisa, pues de verdad que muchísimas gracias por contarnos estas cosas. Y tienes mucho mérito porque si no fuera por ti no habríamos podido arrancar ahí. Y me gustaría que dentro de 2 años me dijeras que va todo bien y que, sobre todo, que tu vida personal no sea resentido por culpa de esto, que es lo más importante. A ver, mi hijo tiene capacidad y en verano estudia lo que tenía que estudiar. Pero es que, claro, te das cuenta de lo que no se da. Es que no se da nada de historia. No se da nada ni de organización del Estado. No existe España. Ah, no, claro. No existe, ni es una monarquía parlamentaria, ni las comunidades autónomas, no existe nada. Solo existe su ombligo. Y una manipulación, pero es una manipulación no solo en todo. Es decir, es todo
no sé, el otro día fuimos al Museo Romano de Irún, o Asu, o no sé cómo se llama. Estábamos nosotros dos solos, mi marido y yo, así de claro. No había nadie. Y en el vídeo que ponen, es que aquí vino mucha gente de otras partes del mundo a trabajar en las minas. Y si me queda mi marido hablando y dice, ¿estamos tontos? ¿Que las minas trabajaban esclavos? Sí, bueno, ya sabes, ellos viven en una Arcadia feliz y todo lo suyo es bueno y lo español es malísimo. No, y todo muy de rosa. Y manipularla... A ver, chico, es que... Bueno, y no solo eso, y es que ya no es que no den contenidos, es que, por ejemplo, los chiquitos que están en el programa EUSLE, que preparan para los extranjeros, o sea, los españoles y personas de otros países, se pasan un montón de meses estudiando solo euskera, solo 3 años, nada, ni geografía, ni historia, nada. Lo importante es que se integren. Nada. Bueno, Luisa, pues muchas gracias. Vale, gracias. Vale. Encantado de hablar contigo este ratito. Y yo creo que hay mucha gente que no sabía nada de lo que pasa aquí y con lo que tú has explicado lo van a entender mejor. ¿Vale? Es tu visión, tan respetable como otra, es mi visión, pero una visión para tener en cuenta. Sí, a ver, es muy complicado. Es decir, pensar en venirse aquí con niños es muy complicado. Es decir, es muy complicado porque estás hipotecando su futuro. Es decir, le estás quitando, es decir, le estás dando, tienen que estudiar euskera, le quitas estudio de otras cosas y de esa cosa estudian tonterías. No sé cómo decir, es como mucha palabrería para no decir nada, pero para no dar lo que tenían que dar. Y claro, está clarísimo. Está eso, muy claro. Eso a la larga, pues hay que pensarlo mucho. Muy bien, Luisa. Vale, un abrazo. muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Sí, hasta luego. Hasta luego. La mayoría traga sin preguntar, pero una minoría se niega a claudicar. Mientras queda un solo hombre o mujer libre en la tierra, no podéis vencer. Somos un error de cálculo a los que nunca conseguiréis someter. La mayoría traga sin preguntar, pero una minoría se niega a claudicar. Mientras queda un solo hombre o mujer libre en la tierra.